Cuando te pasan traumas muy grandes, ese es el momento más fácil de hacer cambios importantes en tu vida. Pero ese trauma muy grande va a pasar también. Entonces pasan los meses después y la tendencia del ser humano es volver a su zona de confort, volver a esa vida de siempre, repetir esos mismos pensamientos. Me pasaba que al revés, yo creo que llegó cierto punto que yo entré en remisión, ya eran mis padres los que no podían aguantar más esa carga, era yo que seguía en la víctima, que ya en realidad a los 18, 20, 22 ya son un adulto, ya tenés que empezar a lidiar con lo que a vos te pasa y lo que te pasó por tu cuenta. Lógicamente los daños me quedaron. Tengo una rodilla que básicamente cumple funciones muy pero muy básicas, una prótesis oncológica que me limita un montón de actividades y convivo con el dolor hace años. Uno a veces quiere creer que se va a acostumbrar, pero convivir con el dolor realmente muchas veces es un infierno. Hablamos de transformar el sufrimiento en sentido, disciplina, esperanza y liderazgo desde la sabiduría del dolor. Cómo las pruebas de la vida pueden convertirse en un método práctico para vivir mejor. De esto se trata. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Feliz de acompañarte hoy en esta linda aventura que estás haciendo. Realmente es toda una aventura y gracias a vos por tomarte el tiempo de venir a este espacio. Quiero aprovechar para agradecer al Hotel Five que nos brinda este espacio. Bueno, Jorge es economista, empresario y autor de La Sabiduría del Dolor. Se desempeña como director general de Shopping Mariscal y vicepresidente de la Cámara de Centros Comerciales en Paraguay. En su libro La Sabiduría del Dolor, narra aprendizajes de una larga afección de salud que implicó décadas de tratamiento y más de 24 cirugías, y los traduce en herramientas de esperanza, propósito y vida cotidiana. Bueno, antes de ir directo a los temas de tu libro, quiero compartir una frase que una vez yo hice un trabajo sobre también mi vida, ¿verdad? Que no era precisamente para un libro, pero el título de mi historia era There is no testimony without test, ¿verdad? Que no existe testimonio sin pruebas. Eh, Y es lo que también se me vino al empezar a escribir esto, ¿verdad? Que ya más de 3 años que yo llegué a escribir eso y me resonó mucho. Muchas veces tuve piel de gallina al leer el libro. Se iniciaron los problemas, ¿verdad? ¿Podrías compartirnos un poco de esa primera experiencia de cuándo te diste cuenta que tenías un problema? Era muy joven, yo tenía 29 años, empezó como una lesión deportiva, para mí era un tema deportivo, no pasaba de eso, ¿verdad? Era un partido de pádel en vacaciones, distendido, y tuve una caída realmente muy fuerte, muy extraña, pero nunca vinculé que había algo más. Siempre pensé que fue un tropiezo y me golpeé la rodilla, me operé del menisco una vez, otra vez, nunca lograba recuperarme. Pasó el tiempo, me indicaron que tenía artritis, me empecé a tratar como artritis, pero pasaron casi 10 años y se diagnosticó un tumor, si bien benigno, muy agresivo y muy avanzado porque había pasado demasiado tiempo. Entonces tenía la rodilla ya totalmente comprometida. Y ahí empieza la historia esta, primero cirugías para extirpar el tumor, enseguida volvió. Después tuve que arrancar con las prótesis porque no había forma de sacar todo el tumor. Las prótesis no me funcionaron, cambio una vez, cambio otra vez, y ahí empieza la cantidad de cirugías que en el libro, si bien habla de 23, este libro tiene 2 años ya, hoy estoy en 32. O sea, Wow. realmente el infierno no termina. Lo cierto y lo concreto es que pasé por todo, tratamientos experimentales en Estados Unidos, que afortunadamente fue exitoso en mi caso, el tumor nunca más volvió, pero Wow. lógicamente los daños me quedaron. Tengo una rodilla que básicamente cumple funciones muy, pero muy básicas, una prótesis oncológica que me limita un montón de actividades y convivo con el dolor hace años. Uno a veces quiere creer que se va a acostumbrar, pero convivir con el dolor realmente muchas veces es un infierno. Quiero ir desglosando un poquitito cada etapa de cómo te fuiste enterando, así como lo vas contando en tu libro. Y en esta etapa particular de se iniciaron los problemas, hablas de cómo te dicen, no es una lesión, pero es una lesión, pero tenés cáncer, pero no te preocupes, no es cáncer tu problema. ¿Cómo,
Co- eh, Los médicos a veces su trabajo es curar, pero no hacen de psicólogo. Y uno a veces recibe noticias que no está preparado para manejar. Un médico en Estados Unidos está entrenado para contar toda la información, te la escupen de un plumazo. Entonces, en esa primera gran consulta donde tenía que venir la gran operación, porque me informaron que era muy grande, y yo realmente me asusté porque me daban todas las etapas que habían que pasar y todo lo que implicaba un postoperatorio. Entonces lo primero que hice es, yo llevo años así. ¿Qué pasa si no me opero? ¿Por qué no continúo así? Porque lo que usted me está pintando es muy grosso. Y me dijo, puede continuar, esto es benigno, esto no va a ser metástasis. Me dice, pero esto va a llegar un momento que va a tener toda esa pierna comprometida y usted no se va a poder mover de la cama. O sea, la opción de no operar realmente no es viable. Entiendo. Y cuando te dicen que es benigno, porque yo personalmente también sufrí ese, es benigno, ya no va a ser más metástasis, va a crecer cuando vos creces y yo era un niño chico, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué significa un tumor benigno? Porque de benigno no tiene nada. Y realmente es un engaño para la mente, porque benigno lo que significa es que no se va a disparar a otros lugares, pero en el lugar en que está, sí va a crecer y va a seguir afectando. A mí me empezó en la sinovial de la rodilla, pero me tuvieron que sacar 13 centímetros de fémur en la cirugía, cuando me pusieron la prótesis, porque estaba todo el fémur comprometido con ese tumor. O sea, esa palabra benigno realmente suena a un significado equivocado. Totalmente. Y vos sabés que yo tuve una experiencia también muy parecida a los 22. Yo entré en remisión a los 12, pero a los 22 tuve esa experiencia, ¿verdad? Que vos decís que los doctores en Estados Unidos no son psicólogos. Te cuentan así como son las cosas. Y yo entraba 10 años de remisión. Estaba bien. Ni un problema, ni un daño cercano. Un susto de aquí a allá, nada serio. Y me hago una resonancia de control de la cabeza y me dice, mira, acá el radiólogo escribió, tenés un tumor nuevo, pero no es un tumor, pero puede ser cáncer, pero no es cáncer. Así. Uf. Eh, no te preocupes, ya te puse una consulta con el neurocirujano. Entonces es como que cuando iba leyendo esa parte, especialmente la de los doctores, que vos decís que Sí, definitivamente no están. Allá son muy distintos a acá, sí, ¿verdad? Acá yo diría que tenemos capaz un poco menos de medicina, pero un poco más de empatía, mucho más humanidad. mucha más humanidad y se siente. Claro, claro. No, y encima con la distancia vos tenés el factor de la soledad, tenés el factor de estar lejos de tus seres queridos, por más que te puedan acompañar tu esposa, tu padre, tu quien sea, igual te sentís en soledad. O sea, vos querés estar en tu ambiente en los momentos que estás pasando situaciones difíciles. Y en esta parte, en donde contás en esta parte que relatás que tenés un cáncer, que no es un cáncer, también tenés una frase que dice que te causa gracia cómo los jóvenes planean hasta el último detalle de su vida. ¿A qué te referiste con eso? Me refiero porque me sentí yo mismo identificado con esos jóvenes, porque cuando uno está entre los 20, entre los 30 años, el tema salud no es un tema de conversación. Cuando vos estás en la década de los 20 o de los 30, estás con el tema de hacer tu vida, formar tu familia, formarte, ver el mejor trabajo que puedas conseguir, mañana independizarte, vida de amigos. Esa es la vida que uno tiene en esa etapa. A mí me tocó muy joven todo esto, entonces ocupó un espacio demasiado grande de mi vida, mi salud. Entonces me causa un poco gracia cuando uno planifica en exceso la vida. No estoy en contra de la planificación, pero en la vida hay demasiado imponderables que vienen de arriba y uno tiene que ayornarse y adaptarse. Entonces, en la medida que más esquematizado o estructurado sea, más difícil se hace esa adaptación a las situaciones que la vida te va poniendo enfrente. Totalmente. Y el mayor es la frustración también.
por porque la supuesto. expectativa versus la realidad cuando te eh, toca algo así extremo es mucha frustración. Y se me viene también la famosa frase del hombre planea y Dios se ríe, ¿verdad? Así mismo. Eh, y quiero continuar con el triunfo aparente. En esta parte explicás como uno de los nuevos diagnósticos y explicás que ante la situación de esperar 2 semanas para esta cirugía, sufriste más de lo debido. La cabeza, los pensamientos son un demonio. Lo más difícil para el ser humano justamente es manejar los pensamientos. Esa espera que tuve yo, que no fue otra cosa, a pedido mío, para poder, estaba en Estados Unidos para volver a Asunción, organizar mis cosas, tenía ya hijos, para irme de vuelta a operar, sabía que me iba a tener que quedar más de un mes. Esa espera significó un castigo gigantesco, porque en el fondo la mente ya está procesando cómo te estás operando y la mente siempre magnifica como lo peor. Siempre uno está pensando el peor escenario. Y ese trabajo de manejar la mente, de manejar tus pensamientos, creo que es el desafío más grande del ser humano, porque en el fondo nosotros no somos lo que nos pasa, somos lo que nuestra mente interpreta o percibe que nos pasa, que muchísimas veces es muy distinto. Totalmente. Hay una frase, justamente estábamos hablando del estoicismo que te comenté que soy bastante fan. Y una de las frases que no me canso de decir, ¿verdad? Que si no estoy equivocado fue de Séneca, que es el que sufre antes de lo esperado, sufre más de lo necesario. Tal cual, tal cual. Bueno, continuando a la gran cirugía, Nueva York, acá hay una parte así, yo personalmente creo que tiene que existir I Hate New York. No, no, No hay love New no, York. I Love New York, ¿verdad? Separado de todo lo que fue en sí la salud del hospital, ¿qué tal la ciudad? Porque recuerdo haber leído que en algún momento sentiste que era algo fría. ¿Qué tal la ciudad en sí? Y ahí volvemos a la percepción. La ciudad puede ser fantástica, pero el tema es tu percepción y tu predisposición a vivir esa ciudad. Entonces yo estaba en un momento muy difícil, unos niveles de dolor excesivamente altos. Entonces, lógicamente, todo lo que yo veía estaba mal en Nueva York. El problema no era Nueva York, el problema era yo, que no podía enfrentar y más que enfrentar, no podía aceptar, siendo tan joven, lo que estaba sobrellevando. O sea, lo más difícil en un problema de este tipo, o yo diría de cualquier tipo, porque yo creo que todos los problemas son problemas, lo más difícil es la aceptación. Totalmente. Y hablas del dolor que te causó una vez cuando tu esposa cumplía 40 en el avión. ¿Cómo manejaste esa sensación de haber sido una carga? Y yo te digo, yo personalmente batallo hasta hoy, ¿verdad? Porque claramente fui también una carga por 15, 20 años Sí. para mis padres. Y llegaste a conseguir una respuesta de que, ¿por qué a mí? Uno se siente muy, muy mal porque es consciente que a un problema de este tipo de salud le arrastra a toda su familia. O sea, esto no hay forma, una enfermedad complicada, un problema grande, no hay manera de enfrentar solo, es inviable. Entonces necesariamente uno arrastra a la familia. Y cuando este problema, como en el caso mío, se hace demasiado largo, realmente uno se siente muy mal porque todo tu entorno pasa mal. No es que uno nomás pasa mal. Hay veces que el que está esperando afuera de una sala de cirugía puede pasar incluso peor que el que está adentro, que bien o mal está durmiendo y no sabe lo que pasa. Entonces realmente la familia paga un precio muy, muy alto realmente. Y seguido de esto, cuando se vienen más cirugías, me acuerdo, y te digo, yo personalmente y literalmente lloré un rato, porque a mí me pasó, no claramente no lo mismo, pero copiar, pegar a mi vida, Claro. que fue la parte en la que ya tenías, no sé, 12 cirugías encima, parece, y te vas con tu papá, contás en el libro, y todos tus estudios salían normales. Todos tus estudios salían normales, pero vos te sentías mal, a vos te seguía doliendo.
y es como que tu papá no hablaba muy bien inglés, pero entendía. Y en cierto Fue, punto, ese caso fue una situación horrible porque yo sabía que algo estaba mal. Me hice, estaba en las vacaciones cuando ocurrió el accidente, me hice radiografías en el Uruguay, me hice radiografía en Asunción y me hice radiografía en Nueva York. Y el médico me dijo, todo está bien, no le veo el sentido a abrir esto. Y yo le digo, doctor, yo me siento horrible, es espantosa la sensación que yo tengo, yo sé que algo está mal. Y el médico me dijo, le voy a abrir ante su insistencia porque al paciente hay que escucharle. Es usted el que está sintiendo. Yo lo que hago es veo, para mí está todo bien. Y papá me para y me dice, yo no sé si no estoy entendiendo bien la conversación, pero te vas a operar en contra de lo que dice el médico. Y papi, voy a hacer eso, le digo, porque tengo certeza que esto no está bien. Y efectivamente, después el médico me reconoce que la prótesis estaba suelta y que me la tuvieron que cambiar, pero la radiografía era perfecta, era algo increíble. Y esas cosas ocurren, o sea, es el paciente realmente el que convive con los síntomas a diario de una enfermedad. y totalmente, a mí me pasó personalmente que yo también me hice muchos tratamientos experimentales, también yo me hice quimio, radioterapia, de todo un poco, y no se veían las consecuencias de todo eso porque yo era muy joven. Entonces pasa que a mis 20 empiezan a saltar consecuencias y yo no dormía bien. Resultaba ser que tenía epilepsia parcial por la radioterapia que me hice de este lado del cerebro. Tenía problemas de estómago, resultaba que tenía gastroparesis, que es una digestión súper lenta, que había uno de los tratamientos experimentales, la consecuencia principal es gastroparesis. Pero nadie nunca nos dijo. Hasta que se me diagnosticó y le dijimos a la doctora, ah, sí, claro, acá está, este tratamiento experimental causa gastroparesis. Y me acuerdo todo ese proceso de diagnosticar cada cosa y mi papá me decía lo mismo. En serio, pero sale acá al estudio, está todo bien y vos estás buscando otra vez la vuelta. Y vos estás con sufrimiento, estás con dolor y no sé ni cómo llamar, es como que te, Es te, horrible, es horrible. Y ahí te quiero contar nomás sobre el tema del dolor y el sufrimiento, que es interesante entender las diferencias. Asistí al lanzamiento de un libro que lo había escrito un rabino y la conversación de la presentación se anclaba en diferenciar lo que es el dolor y el sufrimiento. Y decía él que el dolor es algo que el ser humano no lo puede resolver. O sea, él dio un ejemplo así muy brusco, dijo, perdés un miembro, te cortan un brazo y el dolor va a ser infernal. Y eso no hay manera de que vos lo puedas frenar. Ahora, lo que el ser humano sí debe trabajar es con el sufrimiento, porque el sufrimiento sí es opcional en el sentido de que el ser humano tiene que ver que puede construir producto de lo que ya le pasó. Porque eso que pasó ya no tiene vuelta atrás. O sea, no hay forma de decir, ¿cómo quiero ir para atrás y resolver? No se puede resolver. Lo que sí se puede es ver qué puedo construir yo distinto, producto de lo que me pasó, para mejor. Y a mí me hizo un clic esa conversación. Yo lo manejaba siempre como sinónimo realmente. Y eso me hizo ver que las personas que pasan por situaciones difíciles tienen un potencial diferente en el sentido de una mayor posibilidad de empatía, una mayor posibilidad a disfrutar momentos que para de repente otras personas son irrelevantes. Me adentré mucho en el concepto de la felicidad. Uno siempre como que está buscando grandes logros. Y esos grandes logros no, en primer lugar, es muy difícil alcanzar. Hay gente que busca toda su vida algo y nunca lo logra. Pero en el fondo, vivir bien, vivir feliz, son esas pequeñas cosas que le podemos condimentar a nuestra vida, pero que lastimosamente estamos tan enfocados en esos grandes objetivos, de las grandes planificaciones que hacemos, que nos perdemos todo ese lindo camino. ¿sabes que parezco máquina repetidora? Porque siempre voy recolectando como que bastantes enseñanzas de los invitados y
y se me viene una frase que dijo un podcaster, un joven de hoy en día, que es el que anhela, perdón, esto fue un escritor de un libro que no me acuerdo el autor, así que no quiero mentir. El que anhela el resultado y no anhela el proceso está destinado a fallar. Correcto. Que justamente va muy de la mano como lo que vos decís, el que busca la felicidad en el resultado y no en el proceso, Claro. nunca va a ser feliz. Lo que hay que disfrutar es el camino, el recorrido. Hay que disfrutar y hay que anhelar el recorrido. Correcto. Y aparte de anhelar el recorrido está un concepto de alegría versus felicidad. Yo no sé si alguna vez escuchaste, así como dolor versus sufrimiento, existe una diferencia entre alegría versus felicidad, ¿verdad? Felicidad es como decir, llegar a esa meta, llegar a ese título. Felicidades, hoy me compré un auto nuevo, estoy 3 días feliz por mi auto nuevo y después ya es mi auto de todos los días. Correcto. Eh, y la alegría es eso que vos te vas a acostar cualquier día y vas a decir, estoy en paz porque mi familia está bien, estoy en paz porque mi esposa logró esto, estoy en paz porque mis hijos ahora están haciendo esto. Es más, no ese estado, ese pico de extremo, sino ese intermedio, esa alegría de estar feliz y en paz por todas las cosas que están en tu vida. Correcto. Continuando un poco con tu libro, en Lágrimas y Risas, ¿qué te llevó a escribir en un papel en el avión cosas que disfrutabas hacer? Dentro de todo ese proceso de ser un gran planificador, uno se pone un montón de autoexigencias. Uno recibe ya de chico como unos mandatos que a uno le convierten en una persona que se autoexige. En el fondo, esa es la manera tal vez de ir adelante o de alcanzar logros, pero esa autoexigencia puede ser un extremo y puede impedirte hacer un montón de cosas que vos disfrutás ampliamente, pero como no está dentro de tu plan, queda postergado. Entonces yo dije, voy a anotar todas las cosas que a mí me gustaría hacer, que a mí me gustaría regalarme para no olvidarme, porque cuando te pasan traumas muy grandes, ese es el momento más fácil de hacer cambios importantes en tu vida. Pero ese trauma muy grande va a pasar también. Entonces pasan los meses después y la tendencia del ser humano es volver a su zona de confort, volver a esa vida de siempre, repetir esos mismos pensamientos. Por eso es genial, estoy leyendo mucho ahora Joe Dispenza en los últimos tiempos, asistí a un curso también muy interesante y dice, si uno no cambia sus pensamientos, el futuro siempre es el mismo que el pasado, porque en el fondo hacemos siempre la misma cosa. No nos damos cuenta, pero el 95% de todo lo que hacemos en nuestro día es una constante repetición. Entonces uno dice, no logro cosas diferentes, no consigo cambiar mi vida, pero no cambio nada. Estoy haciendo siempre, soy una máquina de hábitos. Entonces uno tiene que ser consciente de las cosas para lograr realmente los cambios. Y sobre todo lo más difícil es esos cambios en el tiempo, esa proyección de los cambios, ¿verdad? Y estoy totalmente, yo siempre soy partidario de que los libros te pueden ayudar con eso, ¿verdad? Porque te ofrecen una perspectiva de personas de escritores que auténticamente se dedican a que vos te des cuenta de todas las cosas que tenés buenas y malas en tu vida, ofreciéndote la perspectiva de su vida y su punto de vista. Totalmente. Lo interesante ahí, Daniel, es que puede ser muy sabia esa enseñanza, pero tenés que estar predispuesto a leerlo y a aplicarlo, porque a veces somos también máquina, me leo el libro, terminé el libro y volví exactamente a foja cero. O sea, yo tengo que estar dispuesto, procurando ese cambio que a mi vida le va a hacer bien. Y es así mismo. Me siento identificado con lo que acaba de decir porque yo también tuve una época de, no, yo tengo que leer 3 libros al mes. Y ya no estaba más quitando enseñanza de los libros, estaba simplemente diciendo, yo leí este libro, yo leí este libro, yo leí este libro. Y hace poco tuve
una recomendación personal de un amigo y también justo uno de los autores que yo le leo mucho, que se llama Mark Manson. Él agarra y dice, yo siempre leo los libros que él recomienda porque la verdad que son muy interesantes, entre ellos, ¿verdad? Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Fue uno de los primeros libros que yo volví a leer. Leí dos libros cuando empecé a leer de vuelta de adulto y el tercer libro fue el de Viktor Frankl gracias a este autor que me apuntó a autores muy interesantes y conceptos muy interesantes. Y él, hace poco nomás vi que hizo un video de recomendaciones, o sea, cómo yo hice para leer estos libros. Hacé vos como a vos te parezca, pero cómo Claro, yo hice para leer estos claro, libros que están acá atrás mío. claro. Y él tiene un concepto muy interesante de no hace falta que termines el libro. No hace falta que termines el libro, no hace falta que lea todos los capítulos. Y si no te gusta, compraste el libro, pero leíste las primeras 10 15 páginas y el libro no es para vos. ¿Para qué vas a terminar de leer? Eh, ¿Verdad? Entonces, como que no tenía en mente ese era un sano consejo que aprendí de mi abuela. Mi abuela, en mi familia, mi abuela materna es la que venía de una familia donde se leía. Antes no era muy usual leer, ¿verdad? Y en lo de mi abuela se leía mucho y ella decía eso, no te ancles en un libro, porque si no era para vos, lo único que va a hacer es que deje de leer. Entonces, no lo abandones si querés, pero deja ahí, agarrá a otro. Puedes leer de a tres si querés, no pasa nada. Pero no vayas a anclarte en uno que lo único que va a hacer es que deje de leer. excelente recomendación. Lastimosamente yo no recibí. Es que cuando somos chicos, leer es hacer la tarea. Leer es estudiar para rendir. Leer nunca es para aprender una habilidad blanda o tener conocimientos que te van a servir para el resto de tu vida. Entonces es como que si de adultos no cambiamos el concepto de leer, nos quedamos como que siempre leer es una tarea hay, con que, mala. hay que cambiar hacia el disfrute de leer. Totalmente. Quiero entrar a la parte de, englobé esta parte de vacaciones familiares y gran depresión porque hablas de la depresión en los dos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para, y en tus palabras también dijiste, inevitables cuadros depresivos? ¿Cómo haces para lidiar con los cuadros depresivos? Realmente la depresión es una enfermedad que solamente el que la padeció puede entender su magnitud. Porque a veces vos le ves a una persona que está con depresión y vos decís, no puedo entender, tiene todo, vive bien, tiene una familia, tiene un buen trabajo. ¿Por qué está así? Uno no puede entender. O sea, solamente el que atravesó por una situación así puede empatizar con esa persona, porque realmente a uno le anula. O sea, yo recuerdo, en el caso mío fue una depresión de tipo reactivo. A mí me hacen una cirugía muy grande, me colocan una prótesis oncológica importante en la pierna y a los 3 meses se me rompe la prótesis. Entonces yo decía, pero esto me va a matar a mí, o sea, es imposible. No me puedo ni recuperar todavía y ya se rompió, o sea, tengo que irme a otra cirugía con total seguridad. Entonces entré ahí en una nube oscura que realmente lo único que me hacía sentir bien es acostarme en mi cama con las luces apagadas. O sea, llegué a ese punto, digamos. Y ese es un punto donde solamente con ayuda podés salir. O sea, una persona que llega a ese extremo, yo no creo que tenga condiciones por sí solo de sobrellevar. No creo. En mi caso, era imposible. Entonces, por un lado, ayuda psiquiátrica, medicación. Por otro lado, ayuda psicológica. Y muy importante, y eso es lo que yo destaqué en el libro, porque en el fondo a veces los amigos no saben cómo actuar. Vos le ves a tu amigo destruido, tirado, encerrado, y vos tenés dos opciones. Voy a respetar, él quiere estar así, pero él no quiere estar así. Él lo que no sabe es cómo pedir que alguien le acompañe, aunque sea para sentarse al lado, no hace falta ni hablar, porque no tenés luego condiciones de hablar. Pero es importante a esa persona, esos amigos cercanos, esa familia,
que le hagan un acompañamiento. Yo recuerdo amigos muy cercanos, familiares, que venían a mi casa, me convencían, me estiraban para ir a un café allá a cuadras de mi casa, con un esfuerzo gigante, por lo que menos quería era salir. Pero cuando volvía, yo decía, pasé un poco mejor, ¿no? Realmente no me sentí mal. Disfruté esos minutos, porque minutos nomás era, ¿verdad? Entonces es importante que la gente conozca cómo tratar a una persona que está pasando por una situación así, porque realmente esa persona pide a gritos ayuda, pero no sabe cómo pedirla. Vos sabés que tengo dos, se me quedó una cosa de lo que vos dijiste varias veces en tu libro sobre la depresión y cómo la depresión o momentos simplemente lo que estás triste, que no es una depresión clínica, cómo siempre pasó a segundo plano el dolor cuando tuviste esa compañía, ese alguien que te estiró, ese momento que vos no sabés que necesitas, pero que te ayudaron a tener. Y anoté que una vez que estabas en la sinagoga, alguien te dio un apretón de manos y te dijo, los seres humanos necesitamos creer. ¿A qué se refirió esa persona? Tú sabes que yo, producto de todo esto, tuve una cantidad de episodios de creer y de no creer, en el sentido que tuve momentos de mucha oscuridad que puse en duda la existencia de Dios. O sea, yo no puedo llegar a este estado y Dios está arriba y yo estoy así. O sea, puse en duda muchas veces. Pero realmente el ser humano necesita de la fe o de la creencia para poder sobrellevar situaciones. Yo siempre digo, esa persona que no cree en nada, que yo le respeto a toda la gente, yo creo que a toda la gente hay que respetar, pero sí me pregunto, esa persona que no cree en nada, cuando está acostada boca arriba en un quirófano y lo están por dormir, ¿qué piensa? ¿En quién se apoya? ¿A quién le pide ayuda? Porque son los momentos, digamos, que uno lo único que dice es, no me sueltes nomás, por lo menos mírame, ¿verdad? Mírame. Entonces, yo creo que ese acompañamiento, esa fe es muy necesaria, esa creencia es muy necesaria para sobrellevar situaciones extremadamente estresantes. Excelente. Me pongo en esa imagen, del quirófano. Lo único que ves es luces prendidas súper fuerte y es desesperante. Yo, gracias a Dios, era muy chico. En la mayoría de las cosas era muy chico. Pero me tocaba punciones de médula ósea y como yo tengo escoliosis, no me podían hacer de la columna. El clásico que vemos en la serie, en la película, que alguien está acostado de costado y le hacen la punción. A mí me tenían que dormir y de la cadera quitarme médula ósea. Y nunca me voy a olvidar la vez que nunca en mi vida sentí tanto dolor de joven, que fue que la vía me la pusieron mal. Me molestaba. Yo le decía que me molestaba. No, 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 está todo bien. Pasan solución salina, me duele, pero pasa la solución salina, entonces estaba todo bien. Resultaba ser que se iba quedando todo por el costado, en la superficie de la piel. No estaba bien toda la vía dentro de mi vena. Claro. Y vos mejor que nadie sabes lo espeso que es cuando te ponen propofol o cual sea el medicamento que te ponen de anestesia. Y me empieza a poner y empiezo a sentir un dolor que parecía que me estaban cortando el brazo. Y es ahí cuando sí que pensás realmente en Dios, porque estás solo con 12 enfermeros, doctores, lo que sea, un equipo gigante en el quirófano, y yo gritaba, me duele, paren, me duele, paren, seguían. Y ahí te sorprendes cómo los seres humanos a veces son autómatas. No te estaban escuchando. Para ellos estaba bien su trabajo y ellos lo iban a seguir. O sea, vos estabas manifestando una situación. Para ellos estaba todo bien, vos tenías que aguantar. O sea, es como que se pierde un poco esa humanidad con la repetición de un trabajo. Ella está haciendo su trabajo profesionalmente y no le preocupa lo que vos estás sintiendo. O sea, es terrible, pero se llega a ese nivel, para mí, de deshumanidad. Estoy totalmente
Totalmente de acuerdo. ¿Sufriste tratamientos experimentales? ¿Sufriste? No, la verdad que no hoy en día, ¿verdad? Porque me decís que te sirvió. Sí. PLX leí algo, las siglas del Claro, FDA. como no tiene nombre el medicamento, todavía tiene un código. Tiene un código. Entonces, ese código hice durante 2 periodos de 6 meses y realmente me salvó porque el tumor nunca más apareció. Qué, qué excelentes Sí, noticias. sí, Y o sea, que te quiero contar con una anécdota de uno de mis tratamientos experimentales que recién me entero yo a los 18. A mí me hicieron muchísimas cosas, ¿verdad? Así remedios también como el PLX, no sé qué cosa que nunca se aprobó. Yo me hice, según me explicó mi doctor a los 18, me hice 11 tratamientos, de los cuales uno nomás se aprobó, que hoy en día se da estándar con quimioterapia y ese remedio que es una terapia de genes. Es algo de terapia de genes que te dan en conjunto con quimio, que en Estados Unidos hoy es estándar. Si te dan quimio, te dan eso. ya, Y entre eso me va contando, yo estaba con mi papá, ¿verdad? La doctora se estaba despidiendo porque yo me trataba en el Children's Hospital de Los Ángeles y ya tenía 18. Pidió un permiso especial para verme esa vez, claro, para despedirse y claro, decirme, tenés que mudarte de hospital y de doctora porque yo no te puedo más atender. claro, Y entre eso me va, ella como que también rememora, ¿verdad? Porque ella es oncológica científica, solamente atiende pacientes terminales. mm, Ella trabajó solamente 15 años y se retiró porque la mayoría de sus pacientes mueren. Pero a eso es a lo que se quería dedicar, ¿verdad? Ella quería salvar lo insalvable y es una de las cosas que logró conmigo. Entonces, también muy sensible ella contándome por todo lo que yo pasé que yo ni sabía. claro, Y algunas cosas eran como decirte, te dábamos 600.000% de vitamina A, porque en papel te tenía que solucionar eso, el cáncer. Y resultaba ser que eso te va a dar problemas de estómago. Te dimos vitamina C 800.000%, porque resultaba ser que supuestamente todo lo que sea de cerebro te iba a retroceder el tumor, pero eso te va a dar problemas cardíacos en el futuro. Y yo así me quedaba en mi cabeza, cada de mi cara se abría más, ¿verdad? Nada funcionó, todos fueron problemas, pero bueno. Y entre eso me cuenta, te dimos células de rata, me dice. Yo, ¿cómo? ¿Verdad? No, no, yo estaba asustadísimo. ah, Te dimos células de rata, perdón, ¿verdad? La única parte que hablé. Te pusimos médula ósea de rata. Y me explica, te quitamos médula ósea a vos, porque la médula ósea es donde se producen las células cancerígenas. claro. Te quitamos médula ósea a vos, le poníamos la médula ósea a diferentes ratones. Y el ratón que no producía cáncer te volvíamos a poner a vos en médula ósea. Qué bárbaro. Estamos hablando de que no sabemos cómo estoy yo acá ahora, ¿verdad? No saben ni las consecuencias de lo que hicieron, pero bueno, había que salvarme. No, Claro, no saben si alguna funcionó, ¿eh? Alguna tuvo que haber funcionado claro, porque se trató todo lo tradicional y lo tradicional no no funcionaba, por funcionó. eso me Claro. dieron esos 11 tratamientos. Mecanismo de prueba y error, no hay otra. Pero lo peor de todo es que me dice, cuando me cuenta todo eso, mi papá agarra y me ve asustado, mi papá, claramente. Y me dice, solamente para hacerme reír, ¿verdad? Con razón son tan ratas, me dice. ¿Verdad? Y ahí terminó todo el estrés, terminó todo el problema, nos cagamos de la risa y continuamos. Pero sí, vos en tu libro relatás cómo te hablan de tratamientos experimentales y vos decís, eh, de, no sabes qué esperarte, no sabes qué viene. Te fuiste de Nueva York a California. No, no, no. El eh, laboratorio era de California, ah, pero el tratamiento me lo hacían en Nueva York. Eh, bueno, pero te digo, ni sí, siquiera estaba en la misma ciudad el no, remedio. y tenés que confiar porque no hay otra. O sea, ya se probó todo, no hay otra. Esto es lo que hay. Y, Yo me anclaba mucho en lo que me decía el médico. Me dice, yo creo que eso te puede funcionar. Y bueno, a alguien le tenés que creer. y sí, totalmente. Bueno, tu tercera prótesis. Yo siempre discuto, pero a muerte discuto que alguien está pasando peor que vos, pero eso no, no te hace mejor, ¿verdad? O sea, para mí personalmente no es consuelo que me comparen. Claro. Sabes que está bien, vos pasaste por todo lo que pasaste, hay gente que se muere de hambre en la calle. Entiendo el punto, pero ¿a qué te referís con que tendemos a lamentarnos aún así cuando alguien está peor que nosotros? A mí me ocurrió algo muy peculiar.
me estaban trasladando en un postoperatorio, estaba internado todavía, y me estaban trasladando a hacer un estudio. Y en un hospital del cáncer, uno siempre se cruza con pacientes y se intercambian palabras, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué tenés vos? ¿Verdad? Y yo estaba muy deteriorado porque era muy agresiva la cirugía, pero realmente no estaba en riesgo de vida. O sea, era una operación muy grande, tenía mucho dolor, pero no estaba mi vida en juego. Y le veo a un hombre en el ascensor que se lo veía, yo creo que era mayor que yo y se lo veía mucho mejor que yo, conectado con todo. Se ve que estaba haciendo quimio el hombre, ¿verdad? Y él me pregunta qué me pasó. Y a mí como que me dieron cuerda, ¿verdad? Yo ya con cara de pena, con cara de sufrimiento, y estoy así, y me operé así, y me hicieron esto. Y él me escucha muy atentamente. Y me dice, le voy a decir una cosa. Usted tiene que estar feliz, me dice, porque usted va a vivir. Yo estoy acá peleando si esta quimioterapia que me están probando me puede extender la vida, porque me dieron, no me acuerdo si me dijo 3 meses o 6 meses, y estoy tratando de ir unos meses más. Entonces usted póngase feliz, esta fue una cirugía grande, se va a recuperar. Yo me sentí tan mal, porque en el fondo yo decía, me estaba lamentando con mi situación y tenía un tipo ahí, parecía un roble, el tipo muy bien, pero muy consciente de su realidad, diciéndome, no tenés nada, no tenés nada. Entonces, no es el tema, para mí no viene el tema por compararse, viene el tema por no quejarse, porque la queja destruye. Uno cuando se queja, se queja, se queja, es lo único que le estás contando a tu cerebro, queja. Entonces, eso no le aporta nada al ser humano. Lo único que hace es que me sienta peor. Entonces, lo que hay que cambiar esos pensamientos por decir, estoy con mucho dolor, estoy muy incómodo, pero hay posibilidad de que esté mejor, voy a estar bien. Va a pasar 15 días, un mes, 2 meses y yo voy a estar caminando. O sea, es el cambio ese de paradigma de lo que uno le está cargando a su mente, lo que a mí me quedó como aprendizaje de esto, de esa experiencia. Ahora entiendo perfectamente. Está lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿verdad? Que uno siempre quiere que primero uno piensa algo y busca en su vida situaciones que le reafirmen lo que uno piensa, ¿verdad? Sí, sí, Está el siguiente paso cuando la vida le dice lo que vos pensás, medio que está en juego acá porque no parece lo correcto y se va y busca en sus amigos sí, eh, sí, ese sesgo de confirmación, ¿verdad? Busca quién está, quién sí, le va a decir que sí, que tiene razón. correcto. Eh, y ahí es donde veo lo peligroso de quejarse. Porque si uno se mantiene, porque el quejarse finalmente te lleva a la víctima. Y es algo que repito siempre, ¿verdad? El poder de la víctima es demasiado grande porque nunca tiene que hacer nada. Así mismo. Es Entonces, la manera de sentarse a esperar y no hacer nada. donde todos los sueños mueren, luego llegué a escribir Así una mismo. vez. Así mismo. Ay, em, en cierto punto decidiste no comentarle más tu problema de salud a tu familia. ¿Por qué? ¿Cómo llevaste solo de ese momento? Y no sé si seguís sin No. comentarle tanto. Eso fue. Mi hija anuncia que se va a casar. Ponen fecha de casamiento. Y yo sabía que estaba muy mal y no me animaba a hacer nada porque era otra vez empezar y más operaciones y más cirugía. Y tenía miedo. No me animaba a enfrentar el problema. Pero cuando pone fecha mi hija, faltaban como 5 o 6 meses. Y yo digo, voy a tener que contar mi realidad porque yo no voy a llegar a estos 6 meses. O sea, cuando lleguen esos 6 meses, yo ya está postrado. O sea, no me queda opción de contarle a mi hija mi situación y decirle, Tamara, yo no sé si voy a poder estar en tu casamiento. Entonces me fui a la psicóloga, recuerdo muy bien, y le dije, yo hace unos meses tomé una decisión que no le quiero cargar tanto a mi familia con todo esto. Trato de manejar yo solo todo lo que puedo. Evidentemente me ven que no estoy bien porque camino rengo, estoy todo el día con hielo, me duele la pierna, ¿verdad?
pero no quiero ser la carga permanente de toda la casa con mi problema. Pero se me presenta una situación que mi hija se va a casar y yo tengo claro que yo no voy a alcanzar esa fecha. O sea, yo voy a tener que hacer algo antes y eso va a implicar probablemente posponer ese casamiento. Entonces me dio un consejo muy sano la psicóloga y me dijo, es inviable lo que vos estás planteando, las cosas hay que hablarlas, hay que ser transparente, hay que contarlas. Le tenés que decir a tu hija, esta es mi situación y tu hija va a entender. Y bueno, ocurrió eso. Yo me operé en diciembre de ese año, mi hija se casaba en marzo del siguiente, por supuesto se canceló la boda, no hubo boda hasta un año después. Pero esa es la realidad. Uno se siente muy mal cuando situaciones que se presentan son canceladas por uno. Entonces la familia va planificando cosas, van surgiendo cosas y la situación de uno personal, de salud, etcétera, va coartando la realización de eso. Y me pasó varias veces esto, varias veces. Cuando se casó mi hijo, que se casó en Buenos Aires el año pasado, yo estaba exactamente en la misma situación. Y dije, esta vez me la voy a comer. No sé cómo llego, pero él se casa en septiembre y yo me voy a ir a operar en octubre. Pero yo no voy a hacer nada antes. O sea, sentía ya una carga gigante de ser siempre el freno de los planes de alguien en mi familia, ¿ya? Es una situación muy dura realmente, porque uno lo único que quiere es lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta que no podía, no había caso. Y bueno, y eso ocurrió. Entiendo. Y te quiero compartir, a mí me pasó lo mismo, pero al revés. Como yo era, no era chico, ya estamos hablando de 16 años, 18 años, 20 años, 22 años, no, es más un ahí que necesita que le dé la mano para caminar. Y me pasaba que al revés, yo creo que llegó cierto punto que yo entré en remisión y ya eran mis padres los que no podían aguantar más esa carga y era yo que seguía en la víctima, que ya en realidad a los 18, 20, 22 ya son un adulto. Ya tenés que empezar a lidiar con lo que a vos te pasa y lo que te pasó por tu cuenta. Sí, Y yo sufrí lo contrario, ¿verdad? Vos, de un poco más grande, pensaste, no, esto ya tengo que lidiar yo solo, y yo al revés, yo no sabía lidiar solo de nada y le cargaba con todito a mis padres, ¿verdad? Eso tuve que aprender ya creo que aprendí hace 3 o 4 años nomás, correcto, realmente, correcto. que ya estoy demasiado grande para estar cargándole a las personas también con cosas no esenciales, ¿verdad? Están cosas verdaderamente que así como capaz te dijo tu psicóloga y también me dice mi psicóloga a Que mí, son inevitables. que son inevitables, que no podés esconder, que están mal. En cierto punto moralmente puede llegar a estar Correcto, mal y todo esconder. correcto. Pero bueno, me llevé la enseñanza, pero aprendiendo desde el otro lado, ¿verdad? Inversa. Inversamente. Y llegas con la pregunta, ¿me voy a curar? Creo que es una frase muy dura, ¿verdad? Dijiste, escribir sobre piedra, no me voy a curar, pero estoy decidido a vivir plenamente dentro de mis limitaciones. Esto que estás leyendo está directamente vinculado con la aceptación. Cuando era más joven, había que enfrentar, había que vencer la enfermedad. O sea, esto había que resolver como sea. Había que, yo añoraba esos tiempos pasados que yo podía ir a una cancha a jugar pádel, que yo podía hacer cosas, que yo no quería privarme de nada. Me llevó 20 años entender que me voy a privar siempre de mucho y que tengo que aprender no solamente a vivir, sino a ser feliz con la vida que tengo, con las limitaciones que tengo y empezar a darle una ponderación muy grande a lo bueno que tengo y no solo preocupado siempre reclamándome por los problemas que tengo. O sea, ese para mí es el paso más difícil, que no es otra cosa que la aceptación. Esto ya me ocurrió, esto no va a pasar, esto no se va a resolver, ya depende de mí la vida que yo quiera tener o la felicidad que yo pueda lograr. No depende de mi pierna,
no depende de mis dolores, no depende de los médicos. Pero realmente eso fue lo que a mí más me costó. Y es un concepto que suena muy sencillo, pero no es nada fácil. Para nada. Y no es tampoco definitivo. Porque una cosa es la aceptación, pero otra cosa es las caídas que igual uno sigue teniendo. Uno es un ser humano. O sea, necesariamente los tropiezos se siguen presentando a lo largo de la vida. Y sí, es lo que nos estuviste comentando. En este libro vos escribís creo que 24 cirugías y eh, hoy estás en... en 32 cirugías. No, es increíble. Es una cosa increíble. Increíble. Yo personalmente es algo que cuando me preguntan, porque me preguntan cómo... Yo no juego fútbol, pero no quiero luego jugar fútbol. A mí no me gustan de repente muchas cosas que le deberían de gustar a un hombre de 31 años. Pero es porque justamente lo que vos dijiste, vos tuviste una vida en la que estabas saludable, que vos hacías cosas que te gustaban, te desarrollaste de cierta manera Claro. y después tuviste un tiempo, como todos tenemos cuando nos pasa algo malo, un tiempo de negación de lo que te pasa. Ahora, yo no tuve eso. Para mí siempre mi vida fue así. Claro. Claro. Entonces, lo que algunas personas de repente me ven a mí, creen que yo tuve que atravesar algo, que tuve que atravesar. Eso es lo que yo siempre digo. La parte más difícil de mi vida no fue mía, fue de mis padres. Yo ni me acuerdo. Mm, Tengo 20 sesiones de quimioterapia encima y me acuerdo de dos. Claro. Claro. Eh, yo siempre no pude hacer deporte de contacto porque sufría de osteoporosis, porque yo tengo cáncer de hueso. Claro. Entonces, cuando el tumor crece, llevaba toda la vitamina D y el calcio de mis huesos. Eh, Entonces, nunca hice deporte de contacto, pero nunca me interesó hacer deporte de contacto. Porque como no podía hacer, ya de chico hice que me gusten otras cosas. Entonces, es como que pero eso, Daniel, es un poco aprender a vivir. Porque en el fondo vos eras consciente, porque todo lo que te ocurrió, por más que vos digas que no te acordás, está guardado. Está en tu inconsciente y lo tenés ahí, lo llevas contigo siempre. Entonces lo que vos hiciste es un proceso de adaptación realmente a vivir lo que vos podés vivir. Y yo creo que el secreto de la vida y de la felicidad es ese, porque vos tenés dos posibilidades. O lamentarte por el deporte que no podés hacer, te guste o no te guste, pero lamentarse, para el ser humano lamentarse y quejarse parece que es una institución, ¿verdad? O tener la posibilidad de encarar, agarrar con tus brazos tu vida y encarar lo que vos sí podés hacer y encontrarle el gusto a eso que podés hacer. En el fondo, yo creo que ese es el secreto de la felicidad y de poder ir hacia adelante, porque siempre tenemos la posibilidad de lamentarnos por lo que no podemos. Esa es la realidad. totalmente. Y me hace acordar había, viste, con todo el tema este de ChatGPT, inteligencia artificial, había un tutorial de preguntarle cosas a ChatGPT de cómo haría para controlar el mundo. Sí, Y atender la acción número uno y la principal herramienta para controlar el mundo que dice en caso de que se convierta Skynet, ¿verdad? Y dice controlar el pensamiento de la gente mediante noticias indignantes, ¿verdad? Y describe entre indignantes causar lamento, pérdida, y es lo que, y decía, ¿verdad? Es lo que a los seres humanos más le mueve, más les proporciona clics. ¿Por qué hoy abrís tu celular y el algoritmo te aparece primero la peor noticia de todos los medios? La más indignante. Algo que le pasó a una mujer embarazada. Algo que le pasó a un bombero que encima no le pagan para trabajar y le pasó algo muy malo. Entonces, sí, el lamento, algo que te indigne, es lo que más fácil hacemos, lastimosamente. Ese cerebro reptiliano que muchos autores le llaman, ¿verdad? A lo más primitivo del ser humano, lastimosamente nos lleva a lamentarnos. Y bueno, suficiente, no te quiero tener tanto con muchas preguntas que ahí creo que cerré el libro con el Me voy a curar. Sí te quiero hacer preguntas bonus, ¿verdad? De cosas que no están en tu libro, que hablas indirectamente, pero creo que no tocas ningún tipo de detalle de,
por ejemplo, vos venías, decías, venía para trabajar 3 meses o 6 meses. ¿Cómo luce esa vida diaria en el trabajo cuando venías después de una operación? Esa parte es la que creo que no pude sentir en el libro. Yo, con excepción de todo este último tramo que la pasé muy mal, que por supuesto no está acá porque es reciente, yo realmente siempre volvía de una gran cirugía con mucho optimismo. O sea, yo siempre pensaba, ahora ya voy a estar bien. No importa lo del fútbol que no voy a jugar, pero voy a estar bien. O sea, mi sueño era estar sin dolor realmente. O sea, siempre tuve ese optimismo de que este dolor va a pasar. O sea, le van a encontrar la vuelta y esto va a pasar. O sea, eso en el fondo, yo no sé si era un mecanismo de defensa o qué era, pero es muy sano, porque el optimismo le da adrenalina, le da oxitocina a la gente. Es bueno ser optimista, porque te hace sentir bien, te da ganas de hacer cosas, te da ganas de emprender, te da ganas de vuelta de poder proyectarte. Cuando vos no te tenés ese optimismo, lógicamente no tenés ganas de hacer nada, lógicamente solamente podés vivir el día a día o la hora a la hora, ¿verdad? Y no es una vida en que te puedas realizar. Entonces yo afortunadamente siempre volvía con mucho optimismo después de todas estas aventuras que pasé en los Estados Unidos. Hasta que vino esta última maraña, que por eso habrá visto que nos fuimos de 23 cirugías a 32. Estuve más de 6 meses en Estados Unidos, me operé 8 veces, o sea, era una cosa interminable y realmente hoy ya entiendo, con mucho dolor, entiendo que esto no se va a terminar. O sea, no se encuentra la manera de resolver esto. Hay una infección ahí en la prótesis, es recurrente, no se puede resolver, eso genera dolor, eso genera reacción. Y bueno, voy a tener que aprender a convivir con esta situación y lógicamente eso me resta, me saca el optimismo, me saca el optimismo. O sea, tener optimismo cuando vos sabés que tenés un problema que no lo podés resolver, no es fácil. Totalmente. Y en un momento dijiste que esto también va a pasar, ¿verdad? Que también es otra de las cosas que repito siempre, porque una historia finalmente también que viene del judaísmo Es bíblico, es es bíblico, bíblico, es bíblico. claro. El Gamsei Yabor Eh, esto y es, y también, es, es muy sano ese dicho, porque uno a veces siente como que está acorralado, que no tiene escapatoria, ¿verdad? Pero va a pasar también, o sea, no sé si se va a resolver del todo, claro, pero la situación va a pasar, o sea, no hay que dejarse, digamos, hundir por un pensamiento, porque en el fondo es un pensamiento otra vez el que te está dañando. bueno, para ir cerrando, Jorge, te quiero nuevamente agradecer. Hay algo que estuvimos haciendo últimamente en el podcast que es el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente, por lo que te voy a pedir que respondas a esta pregunta que dejó el anterior invitado sin saber que ibas a hacer vos. Ok. Eh, eran, eran dos amigas que son dos hermanas y dejaron la siguiente pregunta. ¿Estás celebrando cada logro a diario? Y la otra hermana dijo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Sí. Entonces como que uní las dos preguntas porque ¿qué estás esperando para celebrar cada logro a diario? Yo lo que busco todos los días es celebrar cosas pequeñitas, porque creo que son las cosas que nos pasan todos los días, pero que directamente se pierden en el paisaje. Yo paso por la casa de mi hija, me quedo 15 minutos con mis nietos y para mí es un logro gigante, pero gigante. Cualquiera diría, y bueno, pues siempre se va, ya está, así es que, ¿qué tiene de nuevo? Cada día me dan una nueva alegría. O sea, yo creo que el ser humano también tiene que trabajar para encontrar y encontrarse con esas pequeñas cosas que le dan contenido, que le dan felicidad, que le dan momentos plenos. Entonces, muchas veces, y ahí insisto lo de la planificación,
muchas veces estamos demasiado enredados con los grandes logros que tenemos que alcanzar y nos olvidamos las hermosas cosas que tenemos ahí al alcance de nuestra mano. Entonces, para mí, justamente, esas son las pequeñas cosas que son para mí hoy los logros de mi vida. Excelente. ¿Y qué pregunta le dejaría al siguiente invitado? Le dejaría la pregunta de cómo encarar la felicidad dentro de la adversidad. Excelente. Bueno, para cerrar, ¿qué se viene a mediano plazo, Jorge, en tu vida, en tu salud, en lo profesional, en lo que te parezca? Estoy con muchísimas ganas de seguir escribiendo y estoy como ese, no quiero decir escritor Aragán porque no me considero un escritor, pero estoy como esa persona que está esperando que le venga la inspiración, que no es la forma que ocurra. Uno tiene que sentarse e ir a buscar la inspiración realmente, ¿verdad? Pero estoy con muchas ganas de seguir escribiendo y ver algún tipo de proyecto, si se puede, audiovisual o algo vinculado a esto, porque realmente me dio muchas satisfacciones que haber pasado y seguir pasando por situaciones muy difíciles, aún así logro ayudarle a alguien que también esté pasando sus cosas, o peores o mejores que las mías, no importa, porque en el fondo, para los seres humanos, nuestro problema es el gran problema, no importa el tamaño que tenga, ¿verdad? Entonces me dio realmente mucha satisfacción poder aportar mi granito de arena con el relato de la historia de mi vida. Déjame decirte que a mí por lo menos, que definitivamente, no sé si es, no es ni parecido ni lo mismo, pero similar. Y a mí me ayudó un montón, no a decir ese sesgo de confirmación de, mira, alguien más pasó por lo mismo y la vida, quejarse por la vida o algo así, sino lo compartiste de una manera en donde no se ve victimización en ningún lado. Lo compartiste de una manera desde el superhéroe y no desde la víctima, digamos. Y de alguna forma u otra, tengo un coach, ¿verdad? Soy parte de Vistage, que te dan un coach. Y él me dijo una vez, nunca le digas a la gente lo que no sos, ¿verdad? Lo que no sos. Lo que no sos. Porque vos, yo quería empezar una vez el podcast diciendo, yo no soy podcaster, pero acá estoy haciendo lo que... No le digas a la gente lo que no sos. Porque en el momento que te pones a hacer un podcast, son podcaster. Claro, claro. ¿Verdad? Y eso me hace decirte a vos, ¿verdad? Sos un autor y sos un escritor. Muchas gracias, Sos un muchas autor y gracias. sos un escritor. Así que ponete la gorra y ponete a escribir tu segundo libro que yo voy a estar atento por lo menos, vale. Con mil gustos. Estoy con muchas ganas, con muchas ganas. Excelente. Bueno, te leo una frase de cierre y vos sabes que le robo las palabras a tu papá, en donde dice, en la vida las cosas hay que tomarlas como vienen y no como nosotros hubiéramos deseado que fueran. De esto se trata. Muchísimas gracias, Jorge. Ese es un dicho realmente muy sabio, ¿verdad? Hay cosas, en la vida ocurren cosas y vos tenés la posibilidad de subirte al carro y seguir para adelante. Hay que tomar las cosas como vienen. Esa es la realidad. Así es. Excelente, muchísimas Gracias a vos. gracias. Gracias a vos. Muchísimas. Un gusto, Daniel, un gusto.